Bienvenidos alumnos a esta que es la segunda clase de la segunda unidad que vamos a tener de óptica geométrica. Básicamente vamos a seguir trabajando con óptica geométrica. En la unidad anterior hemos trabajado con los primeros dispositivos ópticos que hemos conocido, que eran las lentes delgadas. En este caso trabajaremos con espejos esféricos. La primera clase, la clase de experiencia, estaba destinado básicamente a que ustedes identificaran y conocieran un poquito las características de estos espejos esféricos y las deformaciones de imagen que ellos producen. Pero, ¿qué es básicamente un espejo esférico? Bueno, un espejo esférico se obtiene de pulir la superficie de una esfera de tal manera que se vuelva reflectante, es decir, que refleje como cualquier espejo. Si la superficie pulida es la interna, como acá tenemos, fíjense, ¿sí? Tenemos la esfera, nosotros pulimos, hacemos un corte y pulimos la parte interna de la esfera, entonces el espejo es cóncavo, mientras que si pulimos la parte externa, el espejo es convexo. Lo más parecido que nosotros tenemos a un espejo cóncavo o convexo a mano de la vida cotidiana es una cuchara, sobre todo si es una cuchara grande, una cuchara sopera. ¿Sí? No es exactamente esférica, pero la parte cóncava, que es la parte que nosotros utilizamos para contener un líquido y poder elevarlo y llevarlo a la boca, ¿sí? La parte interna de la cuchara se asemeja a un espejo cóncavo, mientras que la parte de abajo de la cuchara, la parte externa, la parte que nos sirve para contener el líquido, sería la parte convexa, ¿sí? Y se asemeja a un espejo convexo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué elementos tiene un espejo esférico? Bueno, básicamente fíjense de que si es una esfera va a tener un punto central, el centro de curvatura. A la mitad de distancia entre el centro de curvatura y cualquier punto de la esfera, es decir, del espejo en sí, nosotros vamos a tener lo que conocemos como la distancia focal, exactamente igual que lo que sucedía en las lentes delgadas, ¿recuerdan? De igual manera, por este centro de curvatura va a pasar una recta, que es la que nosotros conocemos como el eje del espejo. Generalmente utilizamos el eje horizontal como referencia, ¿sí? ¿Sí? Básicamente esos son tres. La intersección del eje horizontal con el espejo se suele llamar vértice o se suele llamar punto central del espejo. Perdón, vértice, el centro es el que tenemos acá, el centro de curvatura. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la complicación del trabajo con los espejos esféricos? Bueno, la complicación es que si bien se siguen cumpliendo las leyes de reflexión, ¿se acuerdan? Rayo incidente, rayo reflejado y recta normal forman parte del mismo plano, son coplanares, y el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, perdón. Lo que nos sucede es que al ser una superficie curva, la normal es medio compleja de obtener. ¿Por qué? Y porque nosotros habíamos dicho que la normal era perpendicular a la superficie reflectante. Como la superficie es curva, bueno, no puedo obtener muy fácilmente una dirección que es perpendicular. En realidad es perpendicular a la tangente, a la recta tangente que pasa por el punto de incidencia que estaría acá y sería una recta que estaría más o menos de esta característica formando 90 grados con la normal. ¿Qué características tiene la normal? Para cualquier punto del espejo es que pasa por el punto de incidencia y pasa por el centro de curvatura del espejo, lo cual hace muy fácil que nosotros podamos calcular. A partir de ahí nosotros podemos calcular el rayo incidente y el rayo reflejado teniendo los ángulos de incidencia y reflexión y midiéndolos con un transportador. Aún así, nosotros vamos a trabajar con una serie de rayos que vamos a llamar los característicos o rayos principales o rayos normales, se los suele también conocer, como lo hacíamos tal cual en las lentes delgadas, ¿sí? Estos rayos son 4, de los cuales nosotros vamos a utilizar generalmente 3, porque para el cuarto vamos a necesitar sí o sí trabajar con él, con el transportador, lo cual no necesariamente queremos hacerlo, ¿sí?
En este caso vamos a estar trabajando con los rayos característicos para el espejo cóncavo, que es el que vamos a aprender esta semana, y son básicamente 4. El rayo 1, que es el rayo que sale de la fuente del objeto e incide paralelo al eje. Al reflejarse en el espejo cóncavo, se refleja pasando por el foco. De hecho, el espejo cóncavo funciona como un concentrador. Si nosotros pusiéramos este objeto en el infinito, de tal manera que todos los rayos incidieran paralelo, todos se reflejarían sobre el foco y se concentrarían en el punto. Es el comportamiento, por ejemplo, de las antenas parabólicas. ¿Sí? No es exactamente esférica, pero tiene la misma lógica. Concentran todos los rayos en un punto en particular. ¿Sí? Y en ese punto en particular, que es el foco, nosotros vamos a colocar justamente el receptor de nuestra antena, de tal manera que se refuerce sobre ese receptor todos los rayos que nos llegan de largas distancias. El rayo número 2, que es el que incide pasando por el foco, al reflejarse se refleja paralelo al eje, a diferencia del rayo 1, inverso al rayo 1. El tercero, exactamente igual que las lentes, el que incide pasando por el centro se refleja sobre sí mismo y no cambia de dirección. Y el cuarto y último, que este sí no lo teníamos, pero que no lo vamos a utilizar, es el que incide sobre el vértice, se refleja formando el mismo ángulo respecto del eje de simetría, ¿sí? Del eje del espejo, ya que el eje del espejo funciona como superficie normal, como recta normal, ¿sí? Eh, para ver cómo vamos a trabajar con estos 3 rayos o 4 rayos y qué características tienen la imagen según la posición en que nosotros coloquemos nuestro objeto en un espejo cóncavo, es que lo vamos a analizar en el siguiente video, así no se hace tan largo. Nos vemos en el próximo video.